Y nosotros hoy vamos a hablar de alguien que Dios levantó, pero en algún momento dejó esa búsqueda y dejó esa insistencia, ¿no?, de la búsqueda del Señor, y ocurrió algo bien feo. Y es ese personaje que conocemos como Uzías. Y podemos buscar en su Biblia, mis amados, Segunda de Crónica, iba a decir primera ya. Segunda de Crónica, primera es otro. Segunda de Crónicas, capítulo 26, mis amados. Y queremos que la palabra de Dios hoy nos enseñe acerca de la importancia que es buscar a Dios insistentemente, en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que estemos, mis amados. En toda condición, igual. Por eso la hermosa canción dice: alaba cuando estamos tristes, cuando estamos llorando. En todo momento hay que alabar al Señor, amén. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultad, cuando todo se nos viene abajo, la palabra nos enseña que hay que alabar al Señor, amén. Es lo que sucedió con Pablo y Silas allí en la cárcel, ¿verdad? Siempre hablamos de ellos, porque en medio de una situación comenzaron a alabar y comenzaron a adorar a Dios. Y ahí viene entonces la solución del asunto, ¿no? Vamos allá, ya lo tenemos. Segunda de Crónicas, libro del Antiguo Testamento, allí luego de Primera de Crónicas, claro, y antes de Esdras. ¿Sí? Versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Está luego de Primera de Crónicas y antes de Esdras, Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo allí, no hay ningún apuro, y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a conocer de este hombre llamado Uzías. Uzías, el rey Uzías. Por eso el título en la Biblia dice Reinado de Uzías. Y vamos a aprender de él. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía, ¿cuánto? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de ¿quién? De Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, dice la palabra, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto, ahí viene la parte buena, escuche bien. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar ¿a quién? A Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, el que dice, le prosperó. Escuche bien. Y de aquí ahora en adelante vamos a ver todas las cosas maravillosas que hizo Dios con la vida de Uzías, mis amados. ¿Sí? Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas también. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y así seguimos viendo los siguientes versículos. Edificó torres, ¿sí? Y sigue ahí, pero vamos hasta el versículo 16 ahora. Los otros versículos los pueden leer en casa para que vean las cosas maravillosas que hizo Dios con Uzías. Durante estuvo en comunión, en unidad y buscando persistentemente a Jehová. Pero demos un saltito al versículo 16, mis amados. Y ahí comenzamos. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció, dice la palabra. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién?
contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjense, qué tan fuerte le dio a este hombre, después que ya se sentía fuerte. Y entró tras él el sacerdote Azarías, ¿y qué le dijo? Con 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, dice. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y esto te será, ¿para qué? Y esto no te será para gloria delante de Jehová. Dice la palabra: entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y así sigue diciendo, mis amados, todo lo que comenzó a pasar. Y de repente este hombre dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, dice la palabra, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. ¿Qué sucedió acá, mis amados? ¿Qué aprendemos hoy de eso? Pues durante mucho tiempo hemos escuchado que como primera cosa para poder llegar a vivir una gran victoria espiritual, el primer paso es desarrollar una íntima relación ¿con quién? Con Dios. Y hemos leído, hay un libro llamado Mi experiencia con Dios. Y allí encontramos una valiosa declaración que dice así, mis amados: una relación de amor con Dios es más importante que cualquier otro factor individual en nuestras vidas. Así dice el autor de este libro, mis amados. Se llama Mi experiencia con Dios. Y esto es muy comprensible. Lo primero en la vida de un creyente, ¿qué es? Es desarrollar una relación muy íntima y ferviente con Dios. No hay otra clave, no hay otro principio, nada, o otra verdad. Es esa. Eso es lo principal, mis amados, una relación íntima y ferviente con Dios. Y este es el deseo de Dios también. Y es su primer mandamiento. ¿Dice amén o no? ¿Sí? Es el primer mandamiento de Dios. Incluso es el primer mandamiento que luego Jesús resume y se lo entrega a los discípulos. ¿Sí? Sigue siendo el primer mandamiento, mis amados. Mateo 22:37, bien expresado, es el primer mandamiento que ya ahí lo dio nuestro Señor Jesús. Ahora, este primer mandamiento viene a ser una sombrilla que cubre, que cobija, podríamos decir hoy, ¿no?, a todos los demás. ¿Sí? Fíjense, es la expresión natural de una fe genuina. Cuando hablamos de ese primer mandamiento, mis amados, usamos el primer mandamiento para corregir a los que adoran imágenes. Sin embargo, nosotros mismos, mis amados, necesitamos ser corregidos en este aspecto también. ¿Sí? Y es lo que tenemos que tener hoy en claro. Esto es para mí también. ¿Sí? Ese amor a Dios se debe traducir en una búsqueda constante de la intimidad con el Señor, mis amados. Constante. Con Él, con el Señor. La búsqueda de Dios es lo más beneficioso para todos nosotros, mis amados. Y lo vamos a aprender hoy. Abandonar esa búsqueda es trágicamente fatal. Y es lo que vimos acá. Todo bien lindo hasta el versículo 15, con Usías. Pero ¿qué pasó? Se sintió fuerte, se enalteció su corazón y ¡pum! Ahí vino todo el problemón del rey Usías, mis amados, hasta terminar en lepra y morir en lepra, mis amados. ¿Sí? Entonces, esa búsqueda de Dios es lo más beneficioso que te puede pasar a ti y a mí y a todo aquel que conoce al Señor. Abandonarla es fatal, trágicamente fatal, mis amados. Dios desea que sus hijos le busquen. ¿Dice amén o no? Eso es lo que desea el Señor. Ahora,
¿Por qué la búsqueda de Dios es lo más beneficioso para usted y para mí hoy? Aunque Usías era muy joven para reinar, fíjese, él comenzó a reinar con 16 años y su reinado fue con éxito. La clave de su éxito lo encontramos en los versículos 4 y 5. ¿Qué dice? Vamos allá. ¿Por qué tuvo éxito? 4 y 5 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dice el 5: y persistió en buscar a Dios los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué hizo Jehová con él? Le prosperó, mis amados. ¿Sí? Usías se dedicó a la búsqueda de Dios, y es lo que usted y yo también tenemos que dedicarnos a hacer siempre, en todo momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios desea que sus hijos le busquemos, mis amados. Es un deseo en el corazón de Dios, y es una necesidad suya y mía también. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje tan hermoso, mis amados, del Antiguo Testamento. Él lo desea. Dios desea que tú y yo lo busquemos, cuando lo buscamos por amor, dependiendo de Él en todo momento, mis amados. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Él se nos revela de una manera muy especial. Él ha manifestado su deseo de que los hombres le busquen, y ha dado promesas, mis amados. Él ha dado promesas para todos los que le buscan. Le traigo una: libro de Oseas. Así, libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Y yo se lo leo si quiere. Dice la palabra del Señor: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Aleluya. Tremendo, mis hermanos. Hay promesa de parte de Dios para usted y para mí. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues usted y yo tenemos que estar dispuestos a buscarle, mis hermanos. ¿Sí? Dice Oseas 6, versículo 3, sigue diciendo: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Qué tremendo, mis hermanos. Y conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová. Miren, amados hermanos, es una ganancia día a día el querer conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Es una ganancia día a día. ¿Quiere revelación? No espere que ningún mal llamado profeta de hoy se la dé. ¿Dónde está la revelación? Punto y final. En la palabra del Señor. Ahí está toda la revelación. No hace falta que venga ningún profeta. La revelación se cerró cuando dice este siervo de Dios aquí. Aquí al final, vamos a buscarlo. Voy a decir, ¿dónde se cerró la revelación de parte de Dios? Cuando dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ese ciertamente en algunas Biblias viene en rojo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu de Dios, Jesús mismo, revelándose a quién, a Juan, allí. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dijo Juan? Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en ese amén se cerró toda la revelación profética que usted y yo necesitamos, mis amados. Amén. Allí se cierra. Ya nadie puede venir a engañarte. Aquí está todo, mis amados. Puede venir una palabra de aliento de algún hermano o alguna persona, un pastor. Puede venir palabras de aliento, pueden venir palabras muy especiales de parte de Dios para alentarte, para guiarte, para reafirmarte o para exhortarte sobre algo. Pero revelación no, yo no necesito más revelación de nadie. Aquí está, y me la dio Juan, porque a Juan se la dio ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente vengo en breve, le dijo, para terminar. Amén. Entonces es eso, mis amados. Es eso, que nadie nos engañe. ¿Sí? Dice ahí,
Dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Ahora, ¿cómo quiere Dios que usted y yo le busquemos hoy, mis amados? ¿Se lo puede preguntar? ¿Cómo Dios quiere que nosotros le busquemos hoy? Pues en 2 de Crónicas 26, versículo 5, dice y nos enseña la palabra del Señor que debemos buscarle persistentemente, en primer lugar. Así es como debemos buscarle a Él. Persistentemente, mis amados. Nos enseña el rey Usías, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. ¿Cómo más debemos buscar al Señor? Día a día. ¿Cómo más? Pues de todo corazón, mis amados. ¿Qué me enseña a mí Deuteronomio 4:29? Palabra de Dios. Dice, escuche bien porque esa promesa del Antiguo Testamento para usted y para mí también hoy. Amén. Dice así, mis amados. Deuteronomio 4:29. Dice la palabra del Señor. Si usted le busca de todo corazón, dice así: mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿qué digo? Lo hallarás. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, ¿qué dice? Lo hallaremos. Él estará allí, mis amados. Amén. Debemos buscarle también ¿cómo? Ya vimos que en primer lugar debemos buscarle persistentemente. En segundo lugar nos enseña Deuteronomio que debemos buscarle ¿cómo? De todo, persistentemente el primero. Lo segundo, de todo corazón, mis amados. ¿Sí? Como nos enseña Deuteronomio 4:29. Ahora, debemos buscarle a Él por su palabra también. Me enseña Deuteronomio 30 y 31. Dice, escuche bien, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Qué dice? El 31. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Amén. Eso es para ti también hoy, amada iglesia. Eso es para ti también hoy. ¿Sí? Estos libros también son para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres le busquen. No hay nadie excluido de ese deseo del Creador del universo. ¿Decimos amén o no? Él quiere que todos le busquemos, mis amados. Él quiere que todos conozcan su palabra. ¿Sí? Dice esta porción bíblica tan hermosa. Escuche bien, solo escúchela. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas, ¿qué cosa? Las cosas. Vida, aliento y todo lo que usted y yo tenemos también lo da el Señor. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, escuche bien lo que dice este versículo ahora, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Qué hermoso, mis amados, qué hermosa esta palabra. ¿Sí? Increíble. Dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y si eso usted lo entiende hoy, usted es un verdadero hijo de Dios. Amén. Perdón.
somos verdaderos hijos de Dios en esta noche acá. Y necesitamos buscar a Dios insistentemente. Ahora, viene la parte fea del sermón, o la parte difícil e incómoda. Porque hay consecuencias de no buscar al Señor. Y como conocemos lo bueno, también tenemos que conocer lo malo, para poder ayudarnos unos a otros, para poder darnos alientos unos a otros. Cuando veamos a alguien que está dejando de buscar un poquitito al Señor, tenemos que ir rápidamente a aclararle todo esto y a revelarle el secreto del Señor y las promesas de Dios, para que en ningún momento se aparte, mis amados. Abandonar esta búsqueda, decía la palabra, es que trágicamente fatal. Usías tuvo éxito en la primera etapa de su vida a pesar de ser muy joven. ¿Por qué? Porque buscaba insistentemente a Dios, porque hacía todo lo que su papá le había enseñado y porque persistía en la búsqueda del Señor. Y dice que cuando él buscaba al Señor, Dios lo prosperaba. ¿Cierto? Primera parte. Ahora, ¿qué sucedió luego? Cuando Usías había alcanzado fortaleza y prosperidad, cuando posiblemente contaba con experiencia, lamentablemente, mis amados, vemos que Usías es terriblemente alcanzado. ¿Por qué? Por el fracaso. Se enalteció su corazón, dice la palabra. Y lo primero que hizo, y lo primero que hace una persona cuando entra en esta etapa de enaltecerse, lo primero que hace es aparta su corazón de Dios mismo. ¿Sí? Segunda de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová su Dios, dice la palabra. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso y altar en el incienso. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice esto? Apartó su corazón de Dios y simplemente entra al altar y hacer lo que se le dio la gana, mis amados. Y lastimosamente es así. Cuando se aparta el corazón de Dios, se hace lo que se le da la gana a la persona, mis amados. Porque no hay temor en el corazón. Parece que tengo algo en la gana. Vamos allá. Entonces es eso, y es muy peligroso, mis amados. Es muy peligroso que en nuestro corazón se albergue cualquier raíz de este tipo. Porque lo primero sencillo es que se aparta el corazón de Dios. ¿Y después qué sucede? Bueno, lo segundo que hizo este hombre, mis amados, y que nosotros podemos hacer también. Lo primero malo es no apartar el corazón. Fíjense que lo voy a poner como que no lo vamos a hacer. No lo tenía casi, pero lo vamos a empezar a decir afirmando lo que usted y yo vamos a hacer. Es no hacer esto. ¿Amén? No sé si queda claro. Voy a cambiar el sermón inmediatamente. Nosotros no vamos a apartar nuestro corazón de Dios. Eso es lo primero. ¿Amén? Nosotros no vamos a olvidar la ley de Dios. Dice segunda de Crónicas 26, 17 y 18. Dice: y entró tras él el sacerdote de Azarías. El sacerdote Azarías, perdón. Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron en su cara: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Era su responsabilidad los hijos de Aarón, no del rey Usías. ¿Qué sucedió con Saúl, mis amados? ¿Recuerdan a Saúl? Ofreció ahí un sacrificio a Jehová y se lanzó a la guerra. ¿Qué sucedió? Pues perdió bien feo. Y después pasó todo lo que siguió pasando con el rey Saúl. Lo vemos y lo conocemos en la palabra, ¿no? Entonces, la historia, mis amados, bíblica, todo aquel que aparta su corazón de Dios, todo aquel que se olvida de la ley de Dios, ¿qué le sucede? No son cosas buenas, mis amados. Entonces nosotros no apartaremos nuestro corazón del corazón de Dios. Nosotros no podemos olvidar la ley de Dios. En este caso, a usted y a mí Jesús nos la dijo muy sencillita. Ya no eran 10, eran 2 mandamientos tan hermosos: que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerza, mente, entendimiento, todo, solo a Dios. Y el segundo, resumido igual, ya no dice no matarás, no codiciarás al hermano, no, ahora te dice simplemente, Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano como a ti mismo. Bien resumido. Y ahí está todo. Esa es la ley que usted y yo no podemos apartarnos hoy, mis amados, porque nos va muy mal si hacemos eso. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? Y lo seguimos viendo allí.
no solamente aparta su corazón de Dios, no solamente se olvida de la ley de Dios. Lo tercero que hizo este hombrecito, se rebela contra la voluntad del Señor mismo. Y sigue diciendo Crónicas 26, versículo 19. Dice: entonces Usías, teniendo en su mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. Fíjense, mis amados, por simplemente un buen enojo, ¿qué les viene a suceder después? Gracias a Dios hoy, Dios tiene mucha misericordia con nosotros, ¿no? Porque a veces nos enojamos bien feo con un hermano y no nos da lepra, gracias a Dios, por la misericordia del Señor, ¿eh? Pero aquí este hombre se enoja con los sacerdotes de Dios. ¿Y qué dice? Vamos allá. Dice así: se rebeló contra la voluntad de Dios, fue lo tercero malo que hizo. Dice: entonces Usías, teniendo en la mano el incenciario para ofrecer incienso, se llena de ira, y su ira contra los sacerdotes. Y la lepra inmediatamente dice que le brota en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Qué tremendo, mis amados. Entonces nosotros no podemos hacer eso, no apartar nuestro corazón nunca del Señor, no apartar nuestras vidas de la ley de Dios, lo que ha mandado nuestro Señor Jesucristo, y tampoco jamás rebelarnos en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, mis amados. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Hubo unos efectos tremendísimos del abandono de la búsqueda de Dios por el rey Usías, y nosotros esos efectos tampoco lo podemos tener. Lo primero que pasó con él, mis amados, este hombre perdió la comunión con Dios, no pudo entrar más en su presencia, y nos lo dice la palabra en el 20 y 21. Dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido, dice la palabra en el 20 y 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo se hizo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra, mis amados. Entonces, lo primero que sucedió fue que perdió la comunión con Dios, no pudo entrar jamás en su presencia, mis amados. Y usted y yo hoy tenemos la posibilidad de estar en la presencia misma de Dios. ¿Dice amén o no? Lo otro que pasó con este hombre, los efectos de lo que hizo, que pusimos acá. El efecto de que se apartó su corazón, el efecto de que se olvidó de la ley, y el efecto de lo que se rebeló de la voluntad de Dios. Lo segundo que le pasó, perdió su salud. Los demás hechos de Usías, dice: primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres. Perdió su salud, mis amados. Murió finalmente con su lepra. ¿Sí? Murió con su lepra, mis amados. Y lo tercero que sucedió con este hombre es que perdió su ministerio también, mis amados. Fíjense cuántas cosas pueden pasarnos a nosotros si nosotros hacemos eso. Separamos el corazón, nos olvidamos de la ley de Dios, y finalmente también nos alejamos de la voluntad del Señor. Perdemos la comunión con el Señor, perdemos nuestra salud, y finalmente también pues perdemos el ministerio también, mis amados. Dice acá que después de eso reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Hasta allí terminó. Y así vemos, mis amados, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con Saúl? Comenzó a reinar David. ¿Qué sucedió incluso con muchos profetas, incluso con el gran Elías, mis amados? ¿Qué pasó con Elías? Elías se apartó un poquitito nada más de la voluntad de Dios, y Dios le dijo: no, ahora viene Eliseo, tú hasta aquí llegas. A pesar de todo lo bueno que le sucedió a Elías, fíjese, contamos con eso, pero el ministerio cesó de Elías, y le dijo: ahora prepárame Eliseo, que es el que va a entrar en la tierra que yo les he dado, es el que va a seguir con el ministerio. ¿Sí? Por simplemente apartarse un poquitito de la voluntad de Dios y olvidarse de algunas cosas, ¡pum! Ahí le tocó a Elías también, mis amados, el gran Elías, que termina yéndose en el carro de fuego, fíjense, no conoció muerte, pero el ministerio cesó y se lo entregó a otro, el Señor. Y así sucede, mis amados. Ahora,
Nosotros debemos buscar a Dios, y con esto termino. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Insistentemente, persistentemente, mis amados. Como el rey Usías ahí que nos enseña en esta noche. Así usted y yo tenemos que buscar al Señor. Que es difícil, sí. El enemigo no quiere que tú ores, es cierto. El enemigo no quiere que tú leas la Biblia, es cierto. ¿Sabe qué? Si la Biblia que ya tengo ya me puse un poco mayorcito y ya no veo las letras, pues procuro buscar una Biblia en la que sí vea las letras. Y no le doy esa chance al enemigo de que me ataque por esta situación de no poder leer la palabra del Señor. Siempre hay que buscarse estrategia. Él tiene miles, mis amados. Y usted tiene también muchas, porque la mente de Dios está en ti. ¿Dice amén o no? La mente del Señor, el corazón de Cristo está en ti también. Y tiene que buscarte estrategia y tiene que persistentemente buscar del Señor. ¿Amén? ¿Queda claro? Entonces es eso. Insistentemente, como este hombre que tuvo mucho éxito al principio, y también debemos aprender de él y cuidarnos de no apartarnos de esa búsqueda persistente, insistentemente todo el tiempo de la intimidad con el Señor. ¿Amén? Porque las consecuencias ya las vimos en esta noche. ¿Quedamos claros? Pongámonos en pie en esta linda hora, mis amados.